Universidad IBES presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta tercera temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. Este es un espacio donde podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestro entorno. En los controles me acompaña mi compañero Néstor y yo soy Gonzalo, seré quien nos acompaña a lo largo de esta emisión. Quiero decirles, comunidad, que hoy tendremos como invitada a una muy buena amiga de quien podemos aprender un montón, sobre todo de un tema que creemos varios que es importante que todos sepamos de qué se trata para saber qué tenemos que hacer todos, desde lo domiciliario hasta las grandes industrias también y todo el sector económico, qué puede hacer con esto que estamos generando todos los días y que nos está envolviendo casi en un mar ya, y estamos hablando de los residuos. La invitada que está con nosotros es la doctora Elizabeth Gordillo, que nos va a hablar del tema de la valorización de sus residuos. Pero antes voy a leer una reseña de su CV. La doctora Elizabeth Gordillo es investigadora y profesora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, estudió el doctorado en Ingeniería Química por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Biotecnología y Bioingeniería del CINVESTAB. Trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz como jefa de la Unidad de Cambio Climático. Ella ha sido profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Veracruzana y en la Universidad La Salle. Trabaja distintos tipos de proyectos de investigación relacionados con la síntesis y caracterización de catalizadores e hidrotratamiento en tratamientos de aguas residuales, humedales artificiales y catálisis ambiental. Actualmente se dedica al tema de la valorización de los residuos. Ella es la doctora Elizabeth Gordillo. Bienvenida, doctora, muy buen día, un placer poderte tener por acá con nosotros y que podamos compartir el espacio contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto pues compartir algunas de las cosas en las cuales he estado inmersa en investigación y pues un saludo a tu amable auditorio. No, hombre, muchísimas gracias. Fíjate que tenemos una dinámica ahorita al iniciar el programa y a todos nuestros invitados siempre les preguntamos para ellos ¿qué sería la ciencia? Para ti, ¿qué es la ciencia, Eli? Bueno, para mí la ciencia pues va a ser el conjunto de conocimientos que pues vamos a comprobar o que estudian o explican algún fenómeno ya sea social, así natural, y muchas veces de eso nos conlleva pues a crear hipótesis o principios y como todo, la ciencia también hay leyes generales, ¿no? Ok, y esto nos va a ayudar a darle respuestas a los diferentes problemas, ¿no? Y exacto. Fíjate que hay algo que les comparto casi siempre a mis alumnos, les digo, hay que regresar a ser niños y ser preguntones. La ciencia se basa en ser preguntón, creo yo, ¿no? Exacto, muy acertado. De hecho, los niños así descubren todo su alrededor. Sí, pero bueno, vamos a empezar ya con nuestro tema para iniciar y que nuestro auditorio también pueda entender mejor de qué tema estamos hablando y de lo que vamos a abordar el día de hoy. Bajo esta idea, Eli, vamos a hablar de la valorización de los residuos, pero no sé si nos puedes explicar qué es la valorización o cómo podemos entender esa valorización de los residuos. Mira, te voy a hablar de dos definiciones que creo que una un poco más técnica y otra como más simple, ¿no? La técnica va a ser pues optimizar sus características, la valorización va a optimizar sus características a partir pues de procesos como reutilización, recuperación y reciclado, que el reciclado es el más conocido dentro de la comunidad, pero pues en burdas palabras, valorizar implica rescatar de la basura pues materiales usados para darles una segunda vida de su función original, ¿no? Muchas veces en casa seguramente hemos a lo mejor reciclado o una botella de PET y lo convertimos en un dulcero, ¿no? Eso es básicamente revalorizar ese producto, ¿no? O ese residuo más bien. Ok, fíjate que ahí yo podría entender, o nuestro auditorio también,
que a veces cuando hablamos de la valorización pensamos que solamente es darle ese valor económico, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Qué precio tendrá esto después de que yo ya lo usé? ¿No? También se vale darle ese valor económico, me imagino. Sí, de hecho, la tendencia en el país o en el mundo es que todo se basa en la economía que llamamos circular, ¿no? Siempre hay un beneficio económico, Ajá. pero no nada más hay un beneficio económico ahora en la valorización, sino también hay un beneficio ambiental, ¿no? Y además, hoy en día también hay escasez de materias primas y esa valorización de los residuos nos puede ayudar a cubrir esa necesidad, ¿no? En el mundo. Y pues a lo mejor la valorización empieza desde casa y es usual que muchos lo hagamos de manera natural, ¿no? Por ejemplo, darle uso o un doble uso a una prenda ya que fue de nuestros hermanos, por ejemplo, y lo volvemos a utilizar, ¿no? Ese es como valorizar ese residuo. Es como muy simple, ¿no? Ok. Entonces ahí el tema de la valorización, lo entiendo, va muy de la mano cuando hablamos también de economía circular. Ahí, auditorio, los invito a que revisen el podcast de la primera temporada, si no mal recuerdo, que hablamos justamente para entender un poquito de la economía circular. Pero aquí en este sentido, Eli, bueno, generamos un montón de residuos, ¿no? Que creo que esa es la palabra que debemos empezar a usar y ya no decir basura. Lo ideal es decir residuos. Uh-huh. Sí, ¿no? Digo, sí. Vamos a entrar, hay que decirlo a nuestro auditorio esa parte, ¿no? Exacto. De hecho, hay dos definiciones. Basura es algo que ya no nos sirve, que lo vamos a desechar, y residuo es algo que a lo mejor es posible la reutilización o reciclaje o el valor añadido que se le va a dar. Ok, ahí en este sentido, incluso hay un dicho por ahí también muy conocido, que es: en la basura de unos es el tesoro de otros, ¿no? Exacto. También, tal vez para mí algo, yo ya no lo voy a usar, para mí es basura, pero si yo lo mando a una campaña de reciclado, o sé que hay centros de acopio de lo que sea, eso para mí lo que era basura, yo ya no lo vuelvo basura, sino que lo vuelvo un residuo porque alguien más lo va a poder aprovechar, ¿no? Es exacto. Como seguir esta cadenita atrás. Exacto, una cadena. En este sentido, Eli, ándale, imagínate que llegáramos a hacer esto, así como luego vemos que en los productos, no sé, la manzana de tal lugar, que está esa trazabilidad, no sé, en el caso del café, ¿no? Que café de especialidad, que te ponen, viene de la finca tal, el productor tal, el transportista tal, el tostador tal y el barista fulanito, ¿no? Que esa trazabilidad yo creo que la podríamos usar en el tema de los residuos, ¿no? De decir, este plástico, ¿de dónde viene? ¿De qué industria? ¿Dónde lo voy a poner yo? ¿A dónde lo mandé y quién lo envió? No sé si puede ser una idea viable, no sé, ¿cómo ves? Bueno, en este caso, pues sí, puede ser una muy buena idea. De hecho, se busca hoy en día que las ciudades sean sustentables y que además transitemos a esto que se conoce como basura cero, o sea, zero waste, ¿no? Que es justamente, ajá, pues, todos los residuos, valorizarlos y darles esa cadena como circular que nos pueda servir y que al final, cuando se desechen, sean ya que no tengan el menor impacto al ambiente, ¿no? Entonces, okay, hoy en día hay muchas ciudades en el mundo que ya están en esa transición, y que, como dices tú, a lo mejor ese plástico, hablamos de ese plástico, ya se utilizó para construir suelas de zapatos, o ese plástico ya se reutilizó para fabricar, no sé, o más botellas, o a lo mejor bolsas, otro tipo de cosas. Siempre es como a lo mejor darle diferentes usos y que además, como dices tú, podamos ver esa trazabilidad en algún futuro, ¿no? ¿Cuántos usos se les dio a esa botella finalmente, ¿no? No, eso sería buenísimo, pero ahí en este sentido, no sé si nos podrías ayudar también a entender para saber qué tipos de residuos se pueden valorizar y cómo los podríamos clasificar, y sobre todo saber qué sí podemos darle ese valor y qué no o qué cosa es más difícil darle ese valor, ¿no? Encontrarlo en nuestra casa, en la industria, tal vez, no sé, ahí desde tu experiencia.
Bueno, mira, antes que nada, pues normalmente los residuos siempre es un material que se va a descartar, que normalmente se descarta, que ya a lo mejor ya pasó por un proceso y se va a descartar. Pero ese residuo pues tiene, principalmente en las ciudades tiene tres, debido a su función y sus características de origen, se clasifica en tres grandes grupos, que es conocido en todo el mundo, que es residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. ¿Cuáles son los valorizables? Eso es súper importante, porque muchas veces decimos, pues quiero todos los residuos. Es sumamente importante que tu auditorio sepa que no todos los residuos pueden ser valorizados. Normalmente los residuos sólidos urbanos son los que se pueden valorizar, o también es bien importante que cuando planeemos valorizarlos haya un estudio, ¿no? Y normalmente son desechos no peligrosos que van a ser normalmente susceptibles a ser reciclados o recuperados, ya sea de manera total o parcialmente, ¿no? Y pueden ser transformados en productos nuevos, o a lo mejor como digamos en cierto porcentaje, ¿no? Como en el caso de algunas refresqueras que ya utilizan un porcentaje de PET reutilizado, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta qué tipo de residuos sí podemos utilizar y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, no vamos a reutilizar residuos peligrosos, ¿no? Esos normalmente ya van tienen cierto camino para ser desechados, y se tiene que asegurar que sean desechados de manera correctamente, ¿no? Ya no se pueden volver a valorizar, ¿no? Ahí, mencionas algo, ¿no? Hablamos de los residuos, hablando de los residuos, los sólidos urbanos, está pasando la campana ahí de que pasa el carro que se lleva los residuos de la esquina. Sí, claro. Sí, ahí, de hecho, en este sentido, adelante. No, adelante. Te iba a decir que en este sentido, nos dices de los residuos peligrosos, por ejemplo, yo desde mi casa, y también saber en la industria o en otro sector, ¿cómo podríamos identificar este residuo peligroso o saber qué ya se vuelve peligroso para nosotros, para no poderle dar valor? Ya los residuos peligrosos usualmente son utilizados en la industria. Por ejemplo, residuos peligrosos también en clínicas, hematomas, sangres, esos de hecho tienen un contenedor especial que es rojo. Eso se va a incineración directamente. Usualmente en nuestras casas es muy difícil que utilicemos estos residuos. Normalmente es en la industria o en clínicas, hospitales y todo ese tipo de sectores que sí desechan ese tipo de jeringas, jeringas que fueron utilizadas para, pues, justamente transfusiones o sea, normalmente hospitales, ¿no? Y ciertas industrias, ¿no? Ok. Ahí, entonces, no sé si nos puedes también ir guiando un poquito en este sentido, ¿cuáles serían estas tecnologías o métodos que se están utilizando actualmente para poderle dar esa valorización a los residuos? Y no sé si puedas decirnos desde el trabajo que tú estás haciendo como investigadora, cómo le dan esa valorización o hacia dónde la estás llevando. Muy bien. Mira, la verdad es que ahorita me estoy dedicando a valorizar residuos de industria, principalmente a la agroindustria o los agroindustriales, que son desechos que normalmente son, por ejemplo, residuos que tienen gran contenido de lignina, por ejemplo, a lo mejor hojas, frutas, verduras, etcétera, ¿no? Ese tipo de desechos pues pueden darles una valorización muy interesante. ¿Por qué? Te voy a platicar un poco de lo que he estado trabajando, que quiero dedicar mis energías, digamos, a ese tipo de residuos, ¿no? En el caso de las tecnologías que utilizan en la agroindustria, por ejemplo, te hablo de valorizar todo este tipo de residuos con lignina. Pueden utilizarse procesos termoquímicos o electroquímicos para crear biogás, por ejemplo, o bioenergéticos, ¿no?
ese tipo de residuos podrían apoyar a comunidades que lo requieran. Por ejemplo, hoy en día, no sé si tu auditorio ha escuchado que ya hay ciertas comunidades que no pueden tener acceso a gas LP y utilizan estufas ecológicas, ¿no? Utilizando estos combustibles o estos residuos que son, por ejemplo, bagazo de caña, residuos como cáscaras de cítricos en la industria, por ejemplo, de esta zona que podemos hablar de Veracruz, que es el productor número 1 de naranja, de limón y de todos estos cítricos. Estos residuos que pues ya no se utilizan o que se echan a perder, ¿qué pasa? Muchos, y en mi experiencia propia, cuando estuve trabajando en la Secretaría, hablábamos con una persona encargada, estos no tenían esa utilidad y lo mandaban directamente al relleno sanitario o lo mandaban a cielo abierto y pues es mayor contaminación, ¿no? Entonces estos residuos se les puede dar un tratamiento térmico que puedan ser aprovechados para producción de bioenergéticos, ¿no? O por ejemplo también te platico de los residuos de café, ¿no? Que tú hablabas hace rato del café. Estos residuos del café pues pueden ser utilizados como en el tratamiento de suelos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El grano de café puede ser como un soporte o fuente de nutrientes en la biodegradación de plaguicidas. Normalmente también la remoción de metales, por ejemplo. Es bien interesante que se busca justamente que haya un tratamiento adecuado. Para la valorización se tiene que hacer un estudio de, por ejemplo, la composición química de tu residuo que vas a tratar, y a partir de eso tú vas a decidir qué tipo de tratamiento o qué tipo de método vas a utilizar, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, tratamiento mecánico simple como es triturado, a lo mejor cribado, etcétera, ¿no? Y tratamiento biológico, que el más conocido, yo creo que a lo mejor has tenido algún invitado, el compostaje, ¿no? O la digestión anaerobia. Todo este tipo de residuos también, por ejemplo, aquí más bien no aquí en Jalapa, sino en la ciudad de Jalapa había, el municipio tenía un centro de compostaje. Entonces, ese tipo de cosas, hoy en día, pues también se le da esa valorización, ¿no? ¿Qué producto obtienes a partir de ese compostaje? Pues el compost, que puede ser utilizado como fertilizante, ¿no? Entonces, también en algunos casos, por ejemplo, tú sabrás que hay empresas que se dedican a la recolección de llantas, ¿no? Las criban, bueno, también las trituran y hacen plásticos, ¿no? De utilización o para sellar las carreteras, ¿no? Y utilizan incineración, ya métodos más sofisticados. Eso sí, es súper importante que en la valorización se utilicen técnicas más amigables al ambiente, ¿no? O sea, que sea un impacto casi cero al ambiente, o sea, la técnica que tú utilices para la valorización también tenga, digamos, ese efecto que se busca, el impacto menor al ambiente, ¿no? Sí. Ahí en hablas de los residuos orgánicos, y me llama la atención porque normalmente creo que cuando hablamos de residuos solamente pensamos en los que generamos nosotros, ¿no? Pero tal vez ni nos imaginamos la cantidad de residuos, ahorita que lo mencionas en la parte de la citrícola, ¿no? Por ejemplo, aquí en Veracruz, en la zona de Álamo Norte, hacia el norte del estado, que es un productor importante, y todas estas hogueras que hay, ¿qué le hacen a toda esa cáscara? Porque al final del día es muy ácido y eso puede acidificar el suelo. Si hay un arroyo cerquita, ya después nos preguntamos, oye, pero ¿por qué los peces empezaron a morir o empezó a cambiar la composición del pH del agua, ¿no? Y resulta que acá arriba, pues las frutas ahí se quedaron. O a veces es muy común también ver, por ejemplo, cuando un precio de un producto está muy bajo, que la gente prefiere dejarlo ahí que se pudra, ¿no? Ah, caray, pero eso también genera un impacto, entonces hay que saber qué le vamos a hacer a todo eso, y no lo estamos viendo, ¿no? Exacto. Y creo que es importante.
Sí, de hecho, bueno, te platico un poco de la agroindustria. La agroindustria es dentro de nuestro del país, pues somos líder a nivel Latinoamérica. En la agroindustria, en exportaciones de estos productos, pero muchas veces esa agroindustria no sabe qué pasa con sus desechos, ¿no? Porque como dices tú, hay ciertos periodos en el año que hay productos que prefieren muchas veces o regalarlo o tirarlo antes que venderlo porque le sale más caro a lo mejor en la cadena de producción llevarlo al destino, ¿no? Entonces lo que hacen es pues así dejarlo, ¿no? Y esos desechos pues pueden ser aprovechados en esto, a lo mejor en pigmentos, en a lo mejor producción de aceites esenciales, etcétera. O sea, se les puede dar un uso, un valor agregado, ¿no? A ese desecho, ¿no? En vez de que lleguen a los tiraderos a cielo abierto o a los o que lleguen a los rellenos sanitarios, o sobre todo, como dices tú, pues lleguen a los cuerpos de agua. Y eso es una contaminación terrible, ¿no? Sí. Ahí fíjate que estaba viendo en el caso de la producción de café, aparte de que se utiliza también bastante agua, muchas veces ni pensamos en cuando se está beneficiando, despulpando todas estas mieles, y ves que muchos de los beneficios pues utilizan para lavar el café agua, y una vez que lo lavaron, se va el agua, sigue otra vez su curso y llega al arroyito que está ahí al lado, ¿no? Pero ya va con una carga orgánica tremenda, y eso pues uno pensaría es algo orgánico, algo natural, pues no tiene por qué hacerle daño, ¿no? Pero vemos que sí hace mucho daño, sobre todo a los cuerpos de agua o incluso al propio suelo, y eso hay que tener cuidado también porque estamos teniendo problemas de acidificación de nuestros suelos, luego no sabemos ni de qué se trata, ¿no? Sí, no, muchas veces no tomamos conciencia, bueno, los productores no toman conciencia que al final, a lo mejor una vez, como dice el dicho, pasa, ¿no? Pero si es un proceso que lo hago cotidianamente, pues va a llegar un momento que sin darme cuenta ya contaminé pues mi fuente de donde yo obtenía agua, ¿no? Entonces, eso está pasando en muchas partes del país, y que es importante que la gente pues tome conciencia de este tipo de cosas, ¿no? De que todo lo que nosotros hagamos, bien o mal, pues va a impactar pues a nuestro ambiente, ¿no? Sí, y en este orden de ideas, digo, hay que saber qué es lo que vamos a valorizar, qué no, pero en este trabajo que estás haciendo de la valorización de los residuos, no sé si nos podrías ayudar a entender, por ejemplo, cuáles podrían ser los principales desafíos o barreras a los cuales se enfrentan para poder implementar la valorización de los residuos, o en el área en la que tú estás, ¿no? ¿Qué barreras hay que romper? Claro, no, la verdad es que te voy a hablar como de lo general a lo particular, pero de lo general en México específicamente, pues ya vamos a ver que sí hay digamos que una normativa, pero no hay una regulación, ¿no? Entonces, muchas veces pues nos enfrentamos con esa barrera de que los productores, pues como bien lo dijiste, se les hace mucho más fácil ese no es mi problema, yo ya lo deseché. O sea, casi nadie se hace cargo de sus residuos, ¿eh? La verdad es que nosotros no tomamos conciencia hasta de manera cotidiana. Decimos, pues yo ya llevé mi basura a la esquina. Ya lo que pase con lo demás, eso no es mi problema, ¿no? Aquí eso pasa también por ejemplo, en el caso de las industrias, específicamente la agroindustria, pero también en México pues no hay ese criterio de solución, ¿no? En los estados, pues en los municipios, quién los pueda orientar, ¿no? De la implementación o el acompañamiento de a lo mejor plantas de tratamiento para la valorización, o sea, por ejemplo, el reciclaje, la implementación de a lo mejor el acopio de residuos, que tengan planes de manejo de sus residuos,
muchas veces los residuos son lo que menos importa para los municipios, ¿no? Lo que les importa a lo mejor es lo que se ve a corto plazo, ¿no? Pues construyo una calle. Hacer una calle, ¿no? Ya con eso, ya el presupuesto que me dieron, ya lo ejecuté. Pero, ¿qué pasa muchas veces con los residuos? Nadie le pone empeño, pues, a lo mejor a que cada sexenio, cada determinado tiempo de su periodo de mandato, hagan algo con la cuestión de los residuos. Es muy pocos municipios que están como en ese tenor de decir, sí, necesito a lo mejor obtener un buen manejo de mis residuos, implementar a lo mejor más recolección de basura, la separación de la basura, que es importante desde origen, y también implementar este tipo de sistemas, ¿no? De nuevas tecnologías que sean eficientes y además económicamente viables, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor ven que ciertos municipios ya implementaron la pirólisis de llantas, ¿no? Pero pues ese municipio no tiene el presupuesto. Bueno, pues a lo mejor empiezo con algo más sencillo como sería un compostero, ¿no? Y que la educación ambiental, sobre todo en mi municipio, para yo implementar la separación adecuada de la basura, ¿no? Creo que esa es la parte o el reto más importante en los municipios o en el estado y pues en México, ¿no? Que se le ponga ese foco importante a la parte ambiental, ¿no? Y en la parte de las empresas, pues siempre se busca que las empresas tengan ese máximo de reciclado de sus residuos o ese máximo aprovechamiento de los mismos, y que cada vez más empresas o sectores estén interesados en esta valorización, ¿no? Y también eso habla de la gestión que se haga desde las cámaras de comercio, desde los líderes, ¿no? Que se busque, que estemos cerca de los que toman decisiones, ¿no? ¿Para qué? Para que den esa adecuada campaña de concientización, ¿no? Sobre todo, es lo primero. Ya después, pues la parte económica siempre tiene que pues observarse o verse qué es lo más factible para yo tratar, ¿no? Como yo te decía anteriormente, tienes que saber el origen de tu residuo, caracterizarlo química, físicamente, para yo decidir qué tipo o qué proceso voy a utilizar más factible, ¿no? Si algo muy sencillo y muy fácil es el compostaje, ¿no? O la digestión anaerobia. Ya más sofisticado, pues la pirólisis, procesos termoquímicos. Son más caros, pero a lo mejor son más eficientes, pero pues también depende del precio. No, y fíjate que mencionas ahí un tema fundamental, ¿no? Para este tema, esta parte de poder valorizar, el identificar cuáles son los residuos que estamos generando, porque al momento de revolverlos, luego tal vez algo podría tener un poder calorífico muy importante, ya lo revolvimos con otras cosas y ya no sirve. Entonces ya no le podemos dar ese valor, y la importancia de generar conciencia de la separación desde el origen, que es, en este caso, sería desde nuestros hogares y desde la industria donde se están generando, que se separen, ¿no? Y saber que el tema de los residuos, yo creo que en este proceso de valorización debe de haber una responsabilidad compartida, por así decirlo, que es desde el que lo está produciendo hasta el que lo está usando y quien se lo está llevando, ¿no? O sea, es toda la cadena, todos tenemos que ver y todos somos responsables. No soltar la responsabilidad, no, yo ya vendí el producto, ya lo que hagan, ya no me importa, ¿no? No sé, el caso de las pilas, el caso de los alimentos, ¿no? Decir, la industria de los alimentos, no, yo ya vendí la manzana, ya no me importa qué van a hacer con las cáscaras, ¿no? Por ejemplo, el caso de las pilas, las llantas, los plásticos. Yo en mi casa, no, yo ya lo usé, yo ya lo jugué, lo metí en el bote de la basura, pasó el camión, lo eché, ese ya no es mi problema. Pues no, o sea, todos tenemos una responsabilidad, obviamente algunos son más grandes, otros más pequeños, dependiendo de la característica que tengamos, ¿no? Pero para poder entender esto, entonces, no sé, actualmente en México, ¿qué normativa o qué legislación es la que tenemos que revisar para saber
estamos dentro o fuera de la ley, en las actividades que tenemos en nuestro día a día, ¿no? En el tema de residuos hay mucha legislación, ¿no? Pero en el caso de la valorización específicamente, pues está la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, la LEPEGIR que le dicen, ¿no? En México, a nivel, es la máxima ley en el territorio mexicano para la gestión de los residuos. Y sobre todo ahí te dice cómo la regulación fue creada pues para que garantice pues ese derecho al ambiente sano que hablamos de como ciudadanos del país, ¿no? Y que además pues, se propicie este desarrollo sustentable y que además se valoricen o se gestione integralmente esos residuos, ¿no? Los famosos RSU, los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Pues sobre todo esta ley es para evitar la contaminación pues de estos residuos, ¿no? Y que se lleve a cabo una adecuada remediación. Pero también recientemente se dio la Ley General de Economía Circular. Ahorita pues esa ley tiene como objetivo que también, obviamente el máximo rector es que los seres humanos desarrollemos nos desarrollemos en un ambiente saludable, ¿no? Pero en específico esta ley de economía circular permite como reducir este impacto ambiental o observar o cómo se va a dar esta reducción del impacto ambiental derivado de estas actividades económicas y que se minimice el desperdicio de los materiales, de las materias primas, a través, pues, obviamente de esta reutilización, las 3 R's, ¿no? Las famosas 3 R's, la reutilización, el reciclado y el rediseño, ¿no? Y que obviamente esos residuos minimicen ese impacto, pues, ambiental y a la salud pública, ¿no? A través, pues, también, pues, de la monetización o el desarrollo económico. Ok, interesante, fíjate, esa parte creo que hay que echarle un ojo. Invito a todos a que revisemos un poquito la LPGIR, ¿no? Y la Ley General de Economía Circular, creo que vale la pena. Auditorio, estamos hablando sobre la valorización de los residuos con la doctora Elizabeth, pero antes de continuar vamos a ir a un corte para escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos. Universidad IBES te ayuda a alcanzar tus metas académicas y profesionales. Con un compromiso constante con la excelencia educativa, la Universidad IBES ofrece una amplia variedad de programas académicos para satisfacer tus intereses y aspiraciones. Nuestra oferta incluye 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 5 doctorados. Además, tienes acceso a recursos y oportunidades únicas que te ayudarán a lograr tus metas profesionales. Alcanza tus sueños sin preocupaciones. No lo pienses más y únete a la mejor comunidad. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Universidad IBES, o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en el corazón de Jalapa, Veracruz. 28 años de experiencia respaldan nuestra excelencia. Somos Linces, somos IBES. ¿Qué tal, auditorio? Estamos de regreso a este podcast Ciencia y Saberes para Todos. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth. Estamos hablando de un tema interesante y creo que también a la vez complejo de echar a andar por todo lo que esto implica, que es la valorización de los residuos. Ya nos explicó en la sección anterior, antes de los patrocinadores, qué es, cómo podemos entenderla, la importancia que tiene, el tema legal, ¿no? También. Pero aquí, doctora, no sé si nos podría decir si conoce algunos ejemplos o casos de éxito que podamos entender, porque a veces es más fácil decirlo, pero si no lo vemos o si no entendemos, o pues es que nadie lo ha hecho, híjole, se vuelve más difícil el poder seguirlo. Pero si tenemos como algún caso de éxito, creo que puede ser más fácil que poco a poquito podamos seguir su ejemplo.
Claro. Bueno, te voy a hablar como de un proyecto en el cual estuve trabajando anteriormente, que es un proyecto que además está regido por CONACYT, o sea, presupuestado por CONACYT, que habla sobre la gestión integral de los residuos, ¿no? Hay proyectos de investigación en los cuales se buscaba que en diferentes ciudades se llevara a cabo esta política de basura cero, y que además se diera una valorización de los residuos, por ejemplo, en mi caso específico, a la fracción orgánica, ¿no? A través de centros de compostaje, y que su producto final valorizado, digamos, era pues el compost, ¿no? Los fertilizantes, y que estuvieran involucrados, por ejemplo, en este caso, actores claves como las centrales de abastos, y también en esta separación de los residuos desde origen, pues a lo mejor los desecha la fracción orgánica de los domicilios, ¿no? Pero ese es un caso que se está todavía, de hecho el proyecto se está llevando a cabo, me parece, pero te voy a hablar también, por ejemplo, que hay casos de éxitos de recuperación de las tarjetas estas madre de los electrónicos, recuperan los metales, ¿no? A través de diferentes procesos recuperan estos metales que pueden ser reutilizados en otros procesos productivos, ¿no? Y también en algún momento estuve cuando era estudiante de posgrado, mi jefa en ese momento, ella llevó a cabo la remediación de suelos en la exrefinería de 18 de marzo en Azcapotzalco de hidrocarburos, ¿no? Con lo que conocemos como el bagazo de café y todo ese tipo de residuos, ¿no? Ese es otro caso de éxito, pero te puedo hablar pues de muchos, ¿no? Por ejemplo, también que a partir de los residuos de tomate se producen biocombustibles, ¿no? O que a partir de los residuos de lignina, se están produciendo bioaceites que pueden sustituir a los biocombustibles, ¿no? Que es una investigación que se sigue dando. Obviamente hay mucha gente en el país y en el mundo que este tema está como en trend, ¿no? O sea, que está en tendencia, que se busca, pues, que hacer algo para el ambiente, ¿no? Y además que, pues, como te decía, hay materias primas que ya se están agotando, y que a lo mejor lo que nos va a tocar, pues, es sí o sí valorizar todos estos residuos, ¿no? Y tener estos productos, ¿no? A través de esta valorización. Fíjate que ahí en esa parte estaba escuchando que creo que, bueno, tengo entendido que el caso chileno es el principal productor de cobre, pero una de sus principales minas que surte de cobre a toda Europa, ya nada más le queda como el 25% para su producción, que ya se está acabando el cobre. Y estaban empezando a decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando se acabe la mina, no? Porque ya le falta poquito, creo que tiene otros 10, 15 años y la mina se acaba, ¿no? Y aparte todo el daño que ha generado al medio ambiente. Entonces, este proceso de valorización creo que es importante que se siga haciendo, como bien mencionas en el caso de las tarjetas, ¿no? Imagínate todo lo que tiramos que contiene estos materiales que no lo sabemos, ¿no? Que al final del día desconocemos y ni siquiera sabemos que hay alguien o unas empresas que les den estos procesamientos. Creo que o el ejemplo que nos decías, ¿no? De la remediación con el gabazo con el residuo del café, el caso de las compostas. Creo que programas como este y otros tantos vale la pena que se les dé difusión para conocer este tipo de proyectos, ¿no? Porque luego sabemos, ¿y qué se está haciendo en México? No se hace nada, y no, creo que sí se hace mucho, pero se le da poca difusión. Creo que sí tenemos que fomentar mucho la difusión de los esfuerzos que hacen estos investigadores, los trabajos que haces tú, por ejemplo, también en este tema de la valorización. Le tenemos que dar esa difusión, esa divulgación del conocimiento, ¿no? Y en este orden, ¿qué impacto podría tener la valorización en la reducción de los gases, en mejorar las condiciones climáticas, ¿no? Ahorita que también se habla que tenemos un gran problema de cambio climático, ¿no? Y que por ahí dicen, no, ya no hablemos de mitigación, tenemos que hablar de adaptarnos, ¿no? Ya a mitigar creo que ya fue
eso era unos años atrás. Ahorita ya tenemos que empezar a hablar más de adaptación que de mitigación, pero si nosotros damos esta valorización, ¿qué impacto va a tener a que este proceso de adaptación sea mucho mejor? Mira, tú sabes que los residuos es un serio problema tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿no? Ha impactado directamente pues al cambio climático, ¿no? Conocido. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la disposición final de estos residuos sin valorizarlos, pues normalmente o llegan a los tiraderos a cielo abierto o a los rellenos sanitarios, o mucha gente, por ejemplo, hoy en día se quema, ¿no? La industria cañera sigue haciendo este tipo de procesos, ¿no? El quemado. ¿Y qué pasa con ese quemado? Pues hay una producción, una liberación de dióxido de carbono al ambiente, que eso aumenta, pues obviamente el efecto invernadero, todo este tipo de temas que seguramente ya en algún momento has tocado previamente. Y entonces también, pues obviamente al aumentar la liberación de dióxido de carbono, pues está impactando directamente a la contaminación del aire, ¿no? O también, pues por ejemplo, cuando llegan estos residuos a cuerpos de agua, pues pueden ser un grave problema, pues en presencia a lo mejor de olores o proliferación de ratas, moscas y otros insectos, ¿no? También específicamente los desechos agroindustriales, cuando se desechan de manera no apropiada, pues eso va a generar, ¿no? Pues yo ya ahí tengo un terreno donde voy a ir a tirar toda la cosecha que ya no vendí o que ya prefiero tirar o que ya no le dio utilidad, ahí lo tengo, ¿no? Ahí se va a podrir y se va a regresar a la suela, ¿no? Eso es lo que se cree. Bueno, pero para esto pasó que ya produjiste un montón de moscas, insectos, ratas, o sea, y entonces ya se vuelve un problema de salud pública, ¿no? Entonces, la gran oportunidad de contribuir es súper importante que se puedan hacer la utilización y que se trabaje en este tema de la economía circular, ¿no? En las empresas, pues al tener valorizados sus residuos, pueden a lo mejor tener un extra, ¿no? Y también hablábamos en algún momento o escuchaba que ya la tendencia en las industrias es tener bonos de carbono, ¿no? Que ya se trabaje con bonos de carbono y que las empresas que sean pues sustentables y que tengan ese tipo de responsabilidad social, tengan un beneficio, ¿no? Entonces, pues imagínate todo ese impacto que va a tener pues al ambiente, ¿no? Y con estos temas de que tenemos que cumplir digamos que todos los objetivos que nos planteamos en la Agenda 2030, imagínate el impacto que va a tener esta valorización, ¿no? O sea, es impresionante si se hace de manera adecuada, ¿no? Y para los recursos naturales, pues imagínate todo lo que vamos a evitar que se dañe, ¿no? A lo mejor la valorización puede servir como fuentes de empleo pues al sector donde se esté impactando, o sea, se contrata más gente, pues va a haber mayor empleo, ¿no? Sí, ahí fíjate que el tema de la agenda, creo que vamos un poquito, no tan bien como deseáramos, pero creo que tenemos que hacer esa revalorización para volver a hacer esa firma de contrato social, ¿no? Y yo creo que esto implica, como bien dices, que se pueda hacer estos trabajos de valorización. Entonces, bajo este esquema, ¿qué papel podríamos jugar tanto los consumidores y las empresas en la promoción de la valorización? Yo como consumidor, digamos, yo, Gonzalo, tú, Elizabeth, desde mi hogar, y tal vez un micro, pequeño, mediano empresario, que es lo que abunda también en nuestro país y en nuestro estado, es la mayor parte del sector económico importante también en cuanto a empresas. ¿Qué podemos hacer para poder decir, vamos a valorizar esos residuos? Bueno, pues es súper importante que, pues ahorita que tú estás haciendo este tipo de acciones, ¿no? De tener difusión de ciencia, ¿no? Aquí
pues lo que buscamos es que tu auditorio escuche y que diga, bueno, ¿cuál es mi papel? Como a lo mejor consumidor primario de ciertos productos, yo buscar que la empresa o productora tenga ese tipo de planes de manejo, ¿no? O sea, por ejemplo, que tengan responsabilidad social. Y yo como consumidor pedir, ¿sabes qué? Empresa, necesito que tú gestiones o tengas un plan de manejo de tus residuos para que yo también, pues asegura que yo al comprar estos productos, tú también estás haciendo algo, ¿no? Y ahora, yo como consumidor, entonces yo voy a tener responsabilidad social de decir, bueno, si yo consumí, por ejemplo, un refresco, yo busco que la empresa tenga ese tipo de planes de reciclado, por ejemplo, que mi botella tenga cierto porcentaje de reutilización. Y yo como consumidor, pues yo voy a llevar a disposición esa botella para que vuelva a entrar al ciclo, ¿no? Entonces, tanto el consumidor como el productor van a tener responsabilidades como en cadena, ¿no? Y las empresas pues van a buscar que a lo mejor beneficios económicos en la administración pública, ¿no? En la gente que toma las decisiones. Entonces yo como empresa digo, bueno, ya le estoy asegurando a mi consumidor que soy una empresa socialmente responsable y tengo un buen manejo y que mis residuos los valorizo y que además estoy haciendo bien, estoy tratando de evitar el impacto negativo al ambiente. Ahora, que tú como país o como estado, ¿qué me vas a proporcionar? Bueno, entonces tú vas a tener ciertos beneficios económicos para que tú estás haciendo lo correcto, ¿no? Entonces es como una cadena súper importante, ¿no? Que tanto el consumidor, empresa y la administración pública se pongan de acuerdo para poder hacer esa cadena, ¿no? Esa famosa economía circular, ¿no? Entonces creo que nosotros como gentes comunes muchas veces decimos, no, pues yo qué puedo hacer si pues yo nada más lo consumo y pues nada, pues ¿qué puedo hacer? Sí, yo desde mi origen puedo separar mi basura para empezar, ¿no? Desde mi casa puedo hacer, ¿sabes qué? Yo tengo orgánica e inorgánica y yo mismo puedo construir mi compostaje, ¿no? Yo mismo. O a lo mejor, si no lo quiero construir yo mismo, lo dispongo. Ya hay muchas empresas en el estado, en el país, que recogen estos residuos, ¿no? Y que inclusive ni te cobran, ¿no? Te dicen, oye, ¿tienes fracción orgánica? A mí me sirve porque tengo un compostero, ¿no? Pues te lo doy, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces los consumidores dicen, no, pues a ver, ¿cuánto me vas a dar? Pues sí, pero es tu residuo, o sea, ya le vas a tirar, o sea, realmente hay muchas personas que dicen, pues quieren, por ejemplo, también me ha pasado en algún momento, que conozco gente que está haciendo este tipo de extracción de metales de las tarjetas electrónicas y siempre los consumidores o los que desechan dicen, no, pues ¿cuánto me das? Porque yo te lo voy a vender. Pues sí, pero si un desecho que tú ibas a disponer, yo lo único que voy a hacer es recuperar, a lo mejor en algún momento cuando ya se vuelva sustentable puede hacer que entre en el factor económico, ¿no? Pero mientras tanto, pues si es un desecho, claro, pues disponlo, ¿no? Llévalo al lugar adecuado, ¿no? A disponer. Entonces, este es lo que el papel importante de cada uno de los actores, ¿no? Y claves. Fíjate que en ese sentido, en esa parte una vez platicaba con un empresario que se encarga de reciclar y de darle transformación al plástico, a las botellas de PET. Y se topaba con eso, ¿no? Esto que nos mencionas, que decía, ¿cuánto me la vas a comprar, no? Dice, bueno, yo no la compro, si quieres que te la compre, tráemela a mi fábrica y aquí lo pesamos y yo te digo cuánto sale el precio por kilo, ¿no? Y pues me acuerdo que eran un par de escuelas. Cuando empezaron a sacar cuentas dijeron, no, pues es que no me da para el transporte y llevarlo a donde tú dices que ahí sí me lo pagas. Entonces no te da el transporte y quieres que yo te lo pague y que yo invierta en el transporte. Entonces ahí a mí ya no me da, ni siquiera comprártelo a precio más económico porque yo voy, ¿no? Entonces es crear esa conciencia y entender cuál es la importancia y poder identificar esta cadena. Y nos decía esta persona, dice, mira, a mí sí me daría si yo tengo mi ruta de
y no voy por 10 kilos ni por 50 kilos, sino que ya voy por 1 tonelada, tal vez, para que me dé el poder transportar, hago mi ruta y yo con todo gusto voy, y sí se les podría comprar, pero ya necesito tener como la ruta armada y mínimo cierto tonelaje. Pero ir a tu casa por 4 botellas, decir, no, pues, ¿cuánto me voy a gastar de gasolina? Se vuelve inviable, se vuelve costoso, y también eso lo tenemos que entender como consumidores, que posiblemente si nosotros lo fomentamos el día de mañana, sí lo podamos hacer, ¿no? Pero ahorita se ve difícil por el costo-beneficio que se esté generando. Eli, fíjate que el tiempo nos está comiendo, se me fue rapidísimo estos minutos hablando de este tema, pero ya nos vamos a ir encauzando más hacia el cierre del programa, y para esto me gustaría preguntarte cuáles son los proyectos actuales en los que estás, y si a alguien del auditorio le gustaría contactarte, si nos puedes dejar algún contacto, algún correo electrónico en el cual se te puede escribir. Sí, mira, pues ahorita estoy, digamos que implementando esta línea de investigación que es la valorización de los residuos agroindustriales, sobre todo pues para darle un tratamiento químico, y pues estoy, digamos que incursionando en nuestro nuevo proyecto. Pues ahorita a lo mejor es buscar gente que quiera a lo mejor titularse con algún tema de este interés, ¿no? Sobre todo estudiantes. A lo mejor si quieren contactarme, pues les voy a dejar mis datos en mi correo electrónico. ¿Les lo puedo dar aquí sí? Sí, adelante. Mi correo electrónico es egc-87@hotmail.com. Ese es como mi correo electrónico que me pueden escribir, donde si tienen algún interés o a lo mejor alguna pregunta, porque a lo mejor ahí en el auditorio tienen algunas dudas o a lo mejor tienen algún proyecto, pues pueden contactarme sin ningún problema, pues con todo gusto, si yo puedo apoyarles, lo haré, ¿no? Y pues mis temas es más dedicado pues a este tipo de investigaciones, ¿no? Como si quiero implementar este tipo de proyectos para que la gente joven está pues a lo mejor haciendo o los futuros profesionistas estén interesados, ¿no? Y mis temas son totalmente ambientales. Hago muchas cosas de cuestiones ambientales que me gustaría pues implementar o como tesis, ¿no? A los estudiantes. Perfecto, pues ahí ya tenemos a nuestra comunidad estudiantil, ahí tenemos una oportunidad de que un experto en el área nos pueda apoyar en este camino. Pues bueno, auditorio, así es como hemos finalizado esta emisión de su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Recuerden que este es un lugar de encuentro y de diálogo, donde aprendemos de los expertos en los temas que nos ayudarán a entender las relaciones sociales, económicas y ambientales de nuestro planeta. Te agradecemos un montón, Eli, por poder estar con nosotros, disponer un ratito de esta mañana y pues compartir este conocimiento y compartir este tema con nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu invitación y pues espero que les ayudó pues el tema a que desarrollamos en este día y que pudieron aprender ustedes poco o mucho de la gestión y la valorización de los residuos, ¿no? No, pues muchas gracias. Sin duda es un tema muy amplio que yo creo que tendremos que hacer una siguiente etapa para otro programa para poder ver y ahora qué sigue, ¿no? Después de que podamos lograr esa valorización. Pero bueno, les recordamos, auditorio, que estar muy pendientes del próximo episodio. E invitamos a que le den me gusta y activen la campanita ahí en sus redes, en YouTube, también en Spotify, ahí que estén activadas cada vez que subamos el programa para que les llegue la notificación y sobre todo que nos ayuden compartiéndolo. Nos vemos y nos escuchamos la semana entrante. Que tengan buen día.